Muy buenos días, qué bendición poder estar con usted. Muchísimas gracias por estar siempre pendiente de nuestras transmisiones y por permitirnos entrar hasta ese lugarcito especial de su hogar. El día de hoy tenemos muchas cosas que hablar, mucho que celebrar y déjeme comenzar por enviar un abrazo fraternal de muchas bendiciones para cada una de esas mamás esforzadas, valientes, que han decidido por amor entregar su vida para cuidar lo más sublime que tenemos en esta tierra, nuestros hijos. Así que el Señor les bendiga, que les dé muchas fuerzas, muchos años más para gozarse a esas criaturitas hermosas que han venido a este mundo para llenarnos de amor, de mucha esperanza, de mucho gozo y algunas veces de alguno que otro enojo y algún otro mal sabor de boca, pero que queda allá en el olvido cuando recordamos lo especial que es ser mamá. Así que un abrazo fuerte, muchas felicitaciones para las mamás aquí en Guatemala y por supuesto en México y otros países que también se aunan a la celebración del Día de la Madre. Y además déjeme contarle que el día de hoy vamos a hablar de esas cosas que nos interesan tanto acerca del pueblo de Israel. Así que este programa es dedicado precisamente a todos aquellos israelíes, israelitas, judíos que están alrededor del mundo y especialmente a cada uno de los que tengo la honra de poder llamar amigos, especialmente al doctor Herbert Hacohen. Un abrazo fuerte para ti, Herbert. Y este programa va dirigido con todo respeto y cariño y admiración al pueblo ancestral de Israel. Primero debemos recordar que en la Biblia encontramos diversos términos acerca de este pueblo. Y efectivamente recordará usted que el primero que tuvo una relación con Dios, al cual no se le llama judío, no se le llama hebreo, no se le llama judío ni israelita, sino precisamente hebreo, es justamente a Abraham. Déjeme contarle que Abraham viene de la raíz de dos palabras. Una es Ab o Abba, que quiere decir padre, es decir, la fuente de todas las cosas, y Am, que quiere decir pueblo. Así que vemos que Dios escoge precisamente a este hombre para tener una relación personal con él, para revelarse a él y empezar a caminar. Y es así como se le llama en Génesis 14, acompáñame usted por favor, a Génesis 14, en el verso 13, y se llama ahí por primera vez a Abraham el hebreo. Véngase conmigo y encontrémoslo. Hoy vamos a hablar acerca de todos estos términos. Muchas veces algunos de ustedes nos han escrito para entender cuál es la diferencia entre el hebreo, el judío, el judeano, tal y como debiésemos de inventar esta palabra, pero de una utilización muy amplia en el Nuevo Testamento para los israelitas y los israelíes. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Así que daremos inicio por Génesis 14, verso 13, y dice así: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. Y claro está, aquí nos está la Biblia relatando una historia, pero ¿a qué se refiere Abraham el hebreo? Este término en la Biblia. Pues déjeme contarle que se deriva de la palabra ibrí, y esto quiere decir el que cruza. La raíz es A-B-R, abr, y esto quiere decir precisamente el que cruza. Y en términos literales, Abraham fue aquel que cruzó el Éufrates, recordará usted, porque Dios lo mandó a salir de su tierra y de su parentela, y llegaría al lugar que Dios tenía para este pueblo. Así que todo aquel que cruza se le llama el hebreo. Pero esto también tiene, por supuesto, un sentido espiritual. El que cruza de su vida anterior, de su vida pasada, a la vida espiritual, la vida con Cristo. Y de esto nos explica ampliamente el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Y déjeme contarle que efectivamente cuando hacemos un esquema de la carta a los Romanos es impresionante ver cómo él especifica unos capítulos iniciales y habla precisamente de lo que es estar atrás, pero inmediatamente después, a partir del capítulo 7, explica lo que es cruzar, y efectivamente lo hace en los términos espirituales. Ahora bien,
¿A qué nos referimos cuando nos referimos al pueblo de Israel o el pueblo israelita? Déjeme primero enseñarle la promesa que Dios le dio a su pueblo, y esta está ni más ni menos que en el libro de Éxodo, capítulo 19, el cual muchas veces usted y yo hemos estudiado. Véngase conmigo y verá la promesa que Dios le da al pueblo de Israel. Así que véngase conmigo al capítulo 19 del libro de Éxodo, y dice así en el verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Y déjenme contarle que en algunas versiones llama al pueblo santo, dice una nación santa. ¿Qué es una nación? Pues es un conglomerado de personas que tienen una identidad, que comparten el mismo idioma o los mismos idiomas, que comparten el mismo bagaje cultural y por supuesto que tienen un lugar geográfico para habitar. A esto se refiere esta promesa del Señor. Pero como es sabido de nosotros, recordará que cuando la Biblia nos habla de manera literal, también está hablándonos en un sentido más profundo, en un sentido superior, en un sentido espiritual. Y claro está, en el libro de Apocalipsis encontramos a qué se refiere precisamente esta profecía con respecto a todos nosotros, porque el Señor mismo nos ha hecho una nación, un pueblo identificado con Él, con las mismas costumbres. Recordará usted que para eso está dada la enseñanza de Dios. Las mismas costumbres, un mismo idioma, claramente el lenguaje del amor. Aunque déjeme contarle que el libro de Zacarías habla algo acerca de la restauración eterna del lenguaje de Dios. Y además, por supuesto, un lugar en donde hemos de habitar, la Nueva Jerusalén. Así que vemos que todo lo que está en el Antiguo Testamento está explicado y por supuesto nos está señalando a lo que sucederá, por supuesto, a través primero de la figura de Jesucristo, de la muerte en la cruz, ese sacrificio salvífico, y a partir de esto toda la cosmovisión profética y escatológica. Claro, esto entonces queda aquí sentado. ¿A qué se refiere Dios cuando le promete a Israel ser un pueblo con identidad? Ser un pueblo que le honre a Él. Pero usted quiere encontrar este sentido para nosotros, los que no tenemos esas raíces. Véngase conmigo, por favor, a la carta a los Efesios y encontraremos una verdad hermosa. Y vamos a leer entonces la carta a los Efesios, permítame, en el capítulo 2, a partir del verso 11, y dice de la siguiente manera: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y aquí hemos hablado que, se lo voy a leer como está, de manera literal, pero debemos aclarar que no se refiere, por favor, a la abolición de las leyes de Dios. Todo lo contrario, esto se refiere a una cuestión propiamente cultural que existía en el primer siglo en Jerusalén. Y dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos en un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Así que se refiere más bien. Muchísimas gracias, mi querido Vicente. Feliz día para ti también, que eres un papá a toda madre.
Felicitaciones para todos los papás que también han asumido ese rol de tener a sus hijos cerca y de criarlos y sacarlos adelante. Muchas felicidades a todos esos buenos papás que aún teniendo una esposa, también asumen con amor y con diligencia esa responsabilidad. Regresemos entonces a nuestro verso. Cuando se refiere aquí que abole, esta ley de los mandamientos, no se refiere a la Torá en ninguno de los casos. Es importante señalarlo, sino que se refiere a una cuestión, como repetía, cultural, en donde los gentiles no podían entrar a ciertos lugares del templo de Jerusalén, pero de esto hemos hablado en otras ocasiones. Verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Se da cuenta cómo lo confirma? Así que de esto se refiere al pueblo bíblico Israel. Es de aquí que se deriva el término israelita. Pero ¿es esto lo mismo? Véngase conmigo, por favor, porque de aquí vamos a descubrir en los salmos, el salmo específicamente 135, otra expresión con relación al pueblo de Israel. El salmo 135, ya me pasé, en el verso 4, y dice, porque ya ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Y de aquí debemos entender. Vamos aclarando los términos. Hebreo es el que cruza. El que cruzó en sentido literal el río Éufrates para tomar posesión de la tierra. Pero en el sentido espiritual, el que cruza de una situación espiritual hacia la otra. Ahora Israel es aquel pueblo que tiene una identidad, por supuesto, establecida en Dios, que tiene valores comunes y que por supuesto tiene un lugar geográfico en donde habitar. De aquí, déjeme contarle que el nombre de Jacob, recordará usted que Jacob tenía un hermano, Esaú, quien era el primogénito. Pero en los términos bíblicos, la primogenitura no quiere decir siempre, o no se refiere siempre a aquella persona que ha nacido de primero, sino a aquella que tiene los valores fundamentales para ser el primogénito. Y en este sentido, pues déjeme contarle que aunque Esaú nació primero, fue Jacob el primogénito. De la misma manera que usted puede ver que sucedió con José. José fue de los últimos hijos de Jacob y sin embargo fue el que se llevó la primogenitura. Y usted puede escoger en los pasajes bíblicos el que más le convenga y verá cómo se maneja la cuestión de esta primogenitura. Pero regresando entonces al Salmo 135, vemos que de estos dos hijos del patriarca, recordará usted que el primer patriarca es Abraham, luego sigue Isaac, y de Isaac nacen dos gemelos, Esaú y Jacob, siendo el primogénito en este sentido Jacob. Y es así como el Señor escoge precisamente a Jacob para de ahí hacerse un pueblo santo, el mismo pueblo del cual hemos estado hablando. Así que de ahí se deriva el término de Israel. Jacob, su nombre es cambiado por Israel. Y de ahí se deriva entonces la denominación, el gerundio, israelita. Pero, ¿de dónde viene el término israelí? Debemos dejar claro que el término Israel, israelita, es el propiamente bíblico. Y vamos a dejar un momentito en suspenso a qué se refiere el término israelí, utilizado en tiempos modernos. Pero vamos a hablar acerca de otra acepción, y esta es precisamente judío. Recordará usted que los patriarcas son nuevamente Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. De los 12 hijos tuvo uno que nombró Judá. ¿Recuerda usted todas las historias hermosas que se cuentan y la bendición que que Isaac le da a sus descendencias y por consecuencia Jacob posteriormente a toda su descendencia y de esto las 12 tribus? Así que de Judá, déjeme contarle
que se deriva el término judío. Pero en la Biblia es ampliamente utilizado este término. Este término se refiere a judío, el descendiente de Judá, como queda dicho. A judío, el que profesa la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero vemos que en el Nuevo Testamento también se da otro significado. Y este otro significado, debiésemos de inventar la palabra porque no existe en el castellano, pero como un gerundio, el judeano, es decir, el que habita en la tierra de Judá, aquella tierra hermosa que fue dada precisamente a esta tribu. Y recordará usted que también se utiliza en el Nuevo Testamento como una cuestión de, ¿qué le puedo decir?, antítesis de los samaritanos. Recuerda usted que por una cuestión histórica, los samaritanos son aborrecidos por los judíos. Y esto porque estos eran descendientes de las 10 tribus que se llaman las 10 tribus perdidas y que se asentaron en los alrededores de esas tierras y que se asimilaron con otros pueblos paganos. Y es así como específicamente los samaritanos guardaban algunas de las tradiciones judías o del pueblo de Israel, debo decir, aquellos que guardaban la fe en el Dios de Jacob, pero que además habían sido corrompidos por la culturalidad, por las cuestiones religiosas de otros pueblos. Y es de ahí que hay una aberración clara, marcada de los judíos en contra de los samaritanos. Pero vamos a encontrar entonces los ejemplos de todo lo que yo le estoy a usted contando. ¿Recuerda usted el libro precioso, el libro de Esther? Pues es precisamente ahí donde podemos encontrar uno de nuestros mejores ejemplos. Déjeme contarle que Mardoqueo era llamado el judío. ¿Por qué razón? Porque guardaba la religión o la fe de los hijos de Abraham. Véngase conmigo, por favor, precisamente al libro de Esther. Yo lo tenía acá marcado. Y vamos a leer en el capítulo 2, en el verso 5. Y dice de la siguiente manera. O véngase conmigo, por favor, antes al 3:4, porque así entendemos realmente cuál era la connotación que se le estaba dando acá al término judío. Y vamos a establecer unos versos antes otra connotación. Así que leamos el capítulo 3, verso 4. Y aconteció que, hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaba a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. ¿Qué entiende usted? Si leemos este texto tal cual, literal, pues podemos creer que Mardoqueo era descendiente de la tribu de Judá. Pero nos llevamos una sorpresa si leemos Esther, verso 2, y capítulo 2, verso 5, y dice así: había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Así que esto pareciese una contradicción. ¿A qué se refería si nos está diciendo claramente que el linaje de Mardoqueo venía de Benjamín, de la tribu de Benjamín y de Saúl? Saúl, por supuesto, es también benjaminita. Porque dice claramente que era judío. ¿Pero a qué se refiere esto? Si leemos con detenimiento el capítulo 3, nos damos cuenta que cuando el archienemigo del pueblo de Israel quiso hacer que Mardoqueo se rindiera a sus pies y le diera todas las honras, este se negó a hacerlo. Porque en este sentido, cuando lo leemos en la versión hebrea, nos damos cuenta que, por supuesto, la idea de este terrible Amán era no la honra de una cuestión protocolaria, no. Era una cuestión que iba un poquito más allá, era una cuestión propiamente espiritual. Y claramente esto lo podemos ver, y si usted nos ha seguido en los programas recordará que de algo de ello hablamos,
precisamente cuando estuvimos platicando acerca de estos bellos códigos que están descritos en este libro maravilloso de Esther. Todas aquellas implicaciones que están escondidas en este maravilloso libro. Así que vemos que en el capítulo 2 nos narra la Biblia que Mardoqueo era descendiente de Benjamín, pero era judío. Claramente en el capítulo 3 encontramos que se refiere, por supuesto, a su propia convicción, a la convicción de la honra para el único y verdadero Dios. Pero ahora vamos, por favor, al texto del Nuevo Testamento. Déjenme contarle que en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, es donde más se menciona a los judíos. Y en muchos de los términos se menciona que, por ejemplo, cuando querían bajar a Jesús de la cruz, se tenía temor de los judíos. Cuando está aquel que fue curado en las aguas de las fuentes, ¿se recuerda usted? Había temor por los judíos. Y podríamos preguntarnos, y es aquí cuando entra la cuestión histórica, la función del estudio de la historia y de la culturalidad en el estudio profundo de las Escrituras. Déjeme decirle que se nos explica en la Mishnah que esta tensión que había era, por supuesto, de todos los judíos que hoy llamaríamos ortodoxos, de todos los fariseos, aquellos que estaban preservando la ley, claro, a su manera, no les había sido revelado el Mesías. Y entonces, en clara oposición a aquellos que sí habían encontrado y que se les había sido revelado el Mesías de Israel, Jesucristo, claramente recibían entonces persecución. Y es ahí en donde los fariseos habían amenazado a todos estos judíos que habían tenido la revelación de Cristo, que seguían a Jesucristo, en que no podían volver a entrar a las sinagogas. Recuerda usted que por una cuestión histórica el templo de Jerusalén ya no estaba dirigido por el sacerdocio santo que la Torá había descrito, y tampoco no estaba reinado, tampoco no había un rey del linaje de David, sino eran los saduceos, por una cuestión también política, económica e histórica, que ejercían estas funciones. Por esta razón es que los fariseos deciden establecer lo que hasta el día de hoy se conocen como las sinagogas, para guardar de mejor manera la ley de Moisés. Y es así cuando empieza a darse el uso de tales recintos. Recordará usted que Jesucristo mismo está descrito precisamente en los evangelios que un Shabbat, de acuerdo a la costumbre, hace aliyá, es decir, sube al lugar en donde se desenrollaba el libro, la Torá, y lee entonces, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Isaías 61, ¿recuerda? Y es claro que ahí precisamente se está cumpliendo esta escritura. Y ese hecho se lleva a cabo ni más ni menos que dentro de una sinagoga. Porque muy contrario a lo que hemos creído, déjeme contarle que si se describen las discusiones de la ley que se daban Jesús y los fariseos, esto se debe a una cuestión propiamente cultural. Y es que se decía que en el pueblo de Israel se discutía con aquellos con los cuales había una mayor apertura y una mayor coincidencia de, ¿qué le puedo decir yo?, de conocimientos. Es así como usted rara vez ve, o me atrevería a decir, que no hay discusiones con los saduceos. No hay discusiones con ningún otro grupo político, porque Jesús avala muchas de las prácticas de los fariseos, y las que no avala, déjeme contarle que le da la completa y correcta explicación del sentido de las Escrituras. Así pues, entonces, porque el tiempo se nos está acabando, déjeme decirle que hemos hablado acerca de los hebreos, es decir, los que cruzan, del pueblo de Israel, es decir, el pueblo que Dios prometió en Éxodo 19. Se deriva también el término judío.
aquellos que guardan la fe de Abraham, pero también se refiere a aquellos que viven en la tierra de Judea. Por supuesto está que también se refiere en este término a aquellos que descienden de la tribu de Judá. Y por último, déjeme aclararle a qué se refiere el término israelí, que es el término moderno utilizado para denominar a aquellos que viven en Israel o fuera de Israel, pero que tienen claramente un vínculo con esta nación. Y es que efectivamente en 1948 se estableció el Estado de Israel, el Estado independiente de Israel. Y todos aquellos que se denominan de este pueblo se les llama en el término moderno israelí. Debemos aclarar que el Estado moderno de Israel es un Estado con pinceladas torácicas. Ciertamente, dentro de su constitución y dentro de sus normas y leyes, está por supuesto contemplada la ley de Dios, pero no es un Estado teocrático. Así que cuando nosotros hablamos de los israelíes, no estamos en sentido exclusivo, directo y único hablando de los israelitas del pueblo bíblico. Claro está, la Biblia dice que Dios siempre guarda un remanente santo y es a este remanente al que debemos llamar israelita. Así, un israelí pudiese, en el sentido literal, no ser israelita. No sé si me explico. Y es así como hoy quiero terminar poniendo la sazón de este día. Recordará usted que el pueblo de Israel acaba de conmemorar, de acuerdo al calendario hebreo, el 5 de Iyar. Y esto es la fecha de la independencia. Pero en el calendario gregoriano se celebra el día 14 de mayo. Déjeme rápidamente decirle, y espero que se vea adecuadamente, que esta es la palabra Iyar. Debe leerse, usted sabe, de derecha a izquierda. Así que lo hice al revés, pero no sé cómo lo está viendo usted. Y el mes de Iyar es el mes en el cual se firmó la independencia de Israel, el Estado independiente. Déjeme contarle que fue el 5 de Iyar y es importante señalar que el año fue el 5708. Curiosamente, el número 8 es precisamente el número de reinicios. Y para hablar de datos curiosos, déjeme contarle que precisamente se señala que Abraham nació en el año 1948 a partir de la creación del mundo. Así que el 5 de Iyar del 5708 equivale al 14 de mayo de 1900. Yo le acabo de dar a usted un año equivocado. En 1948, no sé si fue lo que dije, pero se estableció el Estado de Israel. Y es Abraham que nace en 1948 y el 5 de Iyar del 5708 corresponde al 14 de mayo del 5708. Ahora sí. Pero además, quiero señalarle algunas cosas. Y es que fíjese usted que es precisamente en el mes de Iyar que se conmemoran dos cosas muy importantes. Una de ellas es la tierra de Israel y otra, pues que fue dada al pueblo de Israel. Y otra también es que ellos volvieron a tomar hegemonía sobre la ciudad de Jerusalén. Así que uno de ellos es el día Yom HaTzimaut, que es el día de independencia de Israel, y el otro es Yom Yeshua. ¡Ay, siempre se me traba! Yom, o sea, el día de Jerusalén, se lo digo mejor en español. Y es curioso que el mes de Iyar, que es el segundo mes de acuerdo al calendario hebreo, es decir, si comenzamos contando en el mes religioso de Nisan, el segundo mes es precisamente Iyar, en cuanto al calendario religioso. Pero en cuanto al calendario civil, déjeme contarle que casualmente es el mes octavo, es decir, reinicios. ¿Pero quiere ver usted datos curiosos? Aquí hay una Aleph, dos Yud y una Resh.
y son precisamente el acrónimo para Eretz y justamente Hatzimut. Pero además podemos leer Yerushalayim, es decir, Jerusalén, Yerushalayim. Así que este es precisamente el acrónimo para los 2 días, y perdone que se me traba la lengua, para el día de la independencia y el día de Jerusalén. Pero si usted además quiere todavía sorprenderse, véngase entonces conmigo, por favor, al texto de Deuteronomio. Y vamos a leer en el capítulo 29, en el verso 25. Se lo voy a leer. Y dice así: y responderán por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Verso 27. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y se pregunta uno, ¿por qué si nos está explicando que el pueblo de Israel fue idólatra y Dios se enfureció, lo sacó de la tierra? Luego nos dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero que las reveladas son para nosotros. Y vea aquí lo que está oculto. Véngase entonces, por favor, al verso 1 del siguiente capítulo. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, las bendiciones y maldiciones que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las maldiciones, de todas las naciones, a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces, dice el verso 3, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido, Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y es que aquí está lo asombroso. Déjeme contarle que la Torá tiene 5.845 versos. Pero resulta ser que yo le he leído el verso que es el 5.700, en donde nos describe que Dios se enojó y sacó a su tierra. Déjeme contarle que esto obedece en el calendario, si tomamos el año 5700 de acuerdo al calendario hebreo, el número que le corresponde en el calendario gregoriano es 1940, cuando la Segunda Guerra, recordará usted, da inicio. Pero 8 versos después, es decir, en el 5708, que es en 1948, precisamente se establece al Estado de Israel. Y es justamente, vea usted, cómo corresponde al verso que dice: y entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Y esta es la razón por la cual en el verso 29 podemos encontrar: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Si esto no es asombroso, dígame usted, ¿qué cosa puede ser mayor que las delicias que encontramos en la palabra? Así que siga usted celebrando este Día de la Madre
Y por favor, encuentre en la Torá todos estos secretos escondidos que Dios tiene guardados para endulzar su corazón y que sean como bálsamo sobre nuestras vidas. Le deseo un muy feliz Día de las Madres. Le deseo también unas felices fiestas del Estado de Israel. Mis saludos muy cordiales a todo este pueblo y déjeme contarle y agradecerle a mi muy querida amiga Nagora Conde, que hizo estas preciosas y muy útiles separadores de libros que ya estoy usando en todas mis Biblias. Déjeme contarle que aquí le tenía yo precisamente el texto bíblico en donde se narra justamente cómo Dios sacó a todo su pueblo de Israel, pero también cómo con amor eterno lo ha amado y ha extendido sobre él su misericordia. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.